la palabra del Señor, amén. El mensaje de hoy día se llama Cisternas rotas, que determinará tu propósito. ¿Alguien ha escuchado de cisternas alguna vez? ¿Sí? ¿Saben qué es cisterna? ¿Han escuchado alguna vez? ¿No? Ya, puede ser algo así parecido. Un pozo, sí, es un pozo. Sí, amén. Entonces, la palabra de Dios está en Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para cisternas agrietadas, que no retienen agua. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, presentamos esta palabra de hoy día. Señor, tú, Señor, ministra la palabra a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, que pueda ser no solo oidores, sino hacedores. Muchos de la iglesia de Cristo solo se conforman con oír la palabra, pero no hacen lo que oyen. Señor, te pido que baje un espíritu de entendimiento de tu palabra y conocimiento y un espíritu de arrepentimiento, Señor, para que cada día podamos ser como tú quieres, no como nosotros queremos. Dame lengua de discípulo para exponer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, hermano, hoy el mensaje se llama Cisternas rotas, que determinará tu propósito. ¿Cómo se llama? Cisternas rotas, que determinará tu propósito. Eso. Usted puede decir, pero ¿por qué va a determinar un pozo mi destino, no? Mi propósito. Yo le voy a explicar. En Jeremías 2:13, usted sabe quién era Jeremías, ¿cierto? Amén. ¿Quién era? No le estaba no lo diga. ¿Quién era? Un profeta. Un profeta, ¿cierto? Profeta muy reconocido en la actualidad, también muy reconocido por los judíos, ¿ya? Jeremías se caracterizaba, otros le decían el profeta llorón y muchas cosas más, pero es que él le tocó abarcar y profetizar a reyes que idolatraban, a reyes que no querían nada con Dios. Y cuando él inició, él empezó a profetizar junto con el rey Josías, que sí, él fue alineado y que alineaba a Judá, pero el pueblo, luego que murió Josías, vino otro rey y él fue un rey que no quería nada con el Señor. Entonces Jeremías le tocó lo duro, le tocó profetizar a un hombre que no quería nada con Dios y un pueblo que estaba sumergido en la idolatría. En Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas. Cisternas agrietadas que no retienen agua. Ya, ¿cuál es el primer mal que hizo el pueblo? Me abandonó. ¿A quién abandonó? A Dios. ¿Ya? Segundo, cavó para sí cisternas agrietadas que no tienen agua, que no retienen agua. ¿Por qué? Porque una cisterna, un pozo que no retenga agua, no sirve de nada, porque el pozo es para que tenga agua. Entonces, cuando estaba agrietada, quiere decir que estaba roto, que estaba ahí quebrado, y esa agua salía. Entonces, cuando hablamos de que ha cavado para sí cisternas, ya porque el agua representa al Espíritu Santo, es que anda su propia prudencia. Cuando Jeremías se refería a eso, es que quiere su entendimiento, lo que ellos quieren, lo que ellos piensan. Entonces, uno de los males que el pueblo hizo es que se abandonó al Señor y que cavó para sí, o sea, para sí mismo. Cisternas agrietadas que no retienen agua. ¿Sabe por qué hay tanta gente retenida? Y hay gente que no quiere volver a Cristo y cuando escucha la palabra de Dios no lo quiere retener y no lo quiere tener. ¿Por qué? Porque tiene agrietada su vasija. Su vasija está agrietada. Y esa agua que es a través de la palabra de Dios, que es espíritu, ya no lo retiene. Pero déjame contarte que estamos en el tiempo de gracia y el Espíritu de Dios todavía está allí para poder sanar esas heridas y poder sanar toda
agrietada, ¿cierto? Todo hoyito, todo quebranto, Él lo puede hacer para que tú puedas hacer una cisterna sana, una vasija sana. Entonces, dos males hizo el pueblo del pueblo de Dios. Lo abandonó, lo dejó y cavó para él cisternas agrietadas que no retienen agua. Y el agua representa al Espíritu Santo, lo vimos la semana pasada. Entonces, fuente significa sangre, felicidad, sabiduría, flujo. Agua significa jugo, regar, río. Y viva significa vida, fresco, fuerte, ser viviente. O sea, Él es la fuente de agua viva. Y eso es lo que quiere el Espíritu de Dios, que nosotros estemos en el agua viva, en esa fuente de agua viva. Amén. Él no quiere que nosotros sigamos siendo una cisterna sin cerrada, ¿cierto? Que retenga el agua de su Espíritu, sino que Él quiere que seamos llenos de Él. No quiere que seamos una cisterna rota, una vasija rota. Puede haber que estemos completos, pero haya un hoyito donde salga ahí la palabra. ¿Y sabe cómo se da cuenta uno? Porque uno oye la palabra y luego se va y ya se olvidó dónde estuvo la palabra. Las aves de los cielos te lo arrebataron. ¿Por qué? Porque estás como una monotonía. Estás acostumbrado a llegar a las 3 de la tarde, venir a la iglesia y escuchar la palabra y danzar y cantar, pero luego ya se te olvidó todo lo que el Espíritu de Dios te habló. Por eso este es el tiempo donde nosotros debemos ser alineados a lo que el Espíritu de Dios quiere para nosotros. No lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Para eso Él dejó pastores. En Juan 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. ¿Por qué hay gente que todavía anhela el mundo? ¿Por qué hay gente todavía que anhela hacer cosas del mundo? ¿Por qué todavía hay gente en la iglesia cristiana que todavía anhela estar un poco de Dios y un poco del mundo? La palabra de Dios dice que a los tibios Dios los vomitará de su boca. Y a usted me puede aparentar y puede hacerse el cristiano más fiel. Pero si el Señor sabe cómo está usted delante de Cristo. Y el deber de la iglesia y el deber del pastor es apacentar a la grey. ¿Qué quiere decir? Decir la verdad. Si no hay verdad, no te hará libre. A veces no es que el Señor no esté dispuesto a hacerte libre, es que uno tiene un bloqueo y no permite ser ministrado en libertad porque tú tienes un bloqueo. Porque has dejado y has permitido pensamientos ajenos a su presencia, porque ha habido otras cosas y no lo quieres reconocer y muchas cosas más. Pero el Señor te dice que hoy Él quiere darte del agua viva, esa agua viva que es la vida Zoe. Y la vida Zoe es la plenitud, es lo pleno, es lo que te va a llenar. Este mundo es pasajero. ¿Ya? ¿Cuándo fue el asado más grande de...? ¿Ya pasó o ya estuvo? 2 de febrero. Ya pasó. Ya pasó. Maravilloso el asado más grande, puedo ir a comer corderito y todo. Bueno, aunque nosotros comemos cordero, ¿cierto? Menos la Dani. Y menos Marcela. Pero, y tampoco la Joana, ¿verdad? Y los hermanos de allá, bueno, capaz que comieron ustedes el cordero, parece. Pero miren, no lo digo para juzgar, pero sí digo que a veces si damos tiempo para otras cosas, pero no para el Señor, no para la coinonía con nuestros hermanos, no para darle el tiempo a lo que a Él le pertenece, pero si damos tiempo para otras cosas. Necesitamos darle lo que al Señor le pertenece. Y Él quiere el 100% de nosotros. Él no quiere 90, Él no quiere 50, Él quiere el 100% de nosotros. Pero lo que implica es que vamos a tener que morir. Pastora, yo no quiero morir, no tengo preparado nada para el velorio. No ese aspecto. Sino morir en lo espiritual, morir en nuestros deseos, en lo que nuestra alma quiere. Sino que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios quiere tomar el gobierno pleno de tu alma. Hay cosas que nosotros queremos y son buenas. Estudiar es bueno, ¿no es cierto? Educarse es bueno. Hacer un magíster es bueno.
poder movernos y que nos ofrezcan otro trabajo y que ganemos 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, maravilloso, ¿cierto? Es bueno. Pero si no está la voluntad de Dios, no, yo mañana me voy porque me ofrecieron trabajo y me voy y listo, el pastor dice. Pero ¿será la voluntad de Dios? ¿O yo me muevo, todavía me sigo moviendo a mi propia prudencia? Todavía hago lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. A veces las cosas que nos pasan no es porque Dios no ha estado o porque Dios lo permitió, es porque nosotros lo permitimos. Es porque nosotros hemos permitido guiarnos y hacer lo que nosotros queremos. Eso es lo que Jeremías le decía al pueblo. Le decía, porque 2 cosas ha hecho contra mí, dice el Señor. Me has abandonado, fuente de agua viva, y has cavado para sí. O sea que cuando dice para sí, es que hizo propio, hizo lo que quería. Cisternas agrietadas que nos retienen agua, y el agua es el Espíritu Santo, el agua es su palabra, el agua es lo que Él quiere para ti. A veces tenemos cosas por nuestra propia consecuencia, no porque Dios ha querido, sino porque nosotros hemos hecho mal. Y debemos ser guiados por Él. Ya no debemos ser cisternas rotas, porque sí, eso determinará el propósito que el Señor quiere para ti. Eso determinará el propósito. ¿Por qué? Porque no es lo que el Señor quiere, sino lo que tú has decidido. Perdón. Es lo que tú has decidido. Si tú sigues siendo una cisterna rota, va a determinar el propósito propio tuyo. ¿Por qué? Porque tú paviste. Tú hiciste tu propia cisterna. ¿Cuántos dicen? No, Juanito, no me invites nada porque yo estoy bien, Dios y yo nomás. Estamos súper bien. Yo no sé para qué tú vas a una iglesia y creas sus pastores. ¿Para qué? Son menores que tú. ¿Para qué si es una iglesia pequeña? Como si la iglesia grande son las que te van a salvar. Bueno, ese es otro tema. Eso no es de Dios. Porque el Señor dice, Él dejó los 5 ministerios, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, profetas. ¿Para qué? Para apacentar la grey. ¿Quién está encargado de revestir la novia? Los pastores, los apóstoles, los profetas. Pero el que está acá es el pastor. No está el profeta más grande del mundo. No, está el pastor. Entonces yo me someto, a someterme al pastor me someto a Dios. Porque eso es lo que sale en Efesios. Y no solo eso, sino que honro. Al honrarlo, honro al Señor. Debemos ser guiados y guiados por lo que el Señor quiere. Porque debemos estar en esa agua, en esa fuente de agua viva. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. A ver, léalo usted, léalo. ¿Qué dice? Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde viene? ¿De lo? alto. ¿Es bueno o malo? Bueno. Donde está el Padre que creó la lumbrera celeste y que no cambia como los astros. Mire, mire, mire. Y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. ¿Qué se refiere eso? A la idolatría, pues, hermano. A la astrología, a la brujería, a la hechicería, a la mitología, al relajo, no sé qué tantas cosas que ahora hay, no sé cómo nombrarlo. Ni se mueve, o sea, ¿qué quiere decir? Que el Dios que desciende de lo alto, Él te va a dar toda buena dádiva y todo don perfecto. Todo perfecto Él te lo va a dar. Porque Él no es y porque Él no cambia como los astros. Ni se mueve como las sombras. Y la sombra quiere decir obra de las tinieblas, cosa de las tinieblas.
Dios ya no te quiere una cisterna rota. El Señor ya no nos quiere que sigamos dañados. El Señor quiere que hoy tú seas un hombre y una mujer que estés en la fuente de agua viva. Que estés revestido con la alegría del Señor. Y aunque han pasado situaciones, el Señor te dará las fuerzas para levantarte. El Espíritu de Dios traerá la libertad plena para ti. Pero debemos estar con un corazón dispuesto para ser libre. Dejar de cuestionar lo que es incuestionable. Dejar de cuestionar de las cosas que el Señor se mueve. Pues el Señor que nosotros alabamos es sobrenatural. Él no es natural. Él no es como nosotros. A veces queremos que el Señor sea como nosotros. Imagínense si fuera como nosotros. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, Daniela? Quizá no habría poder sobrenatural. ¿Cómo? No habría poder sobrenatural. ¿Habría poder? No habría. Si fuera como nosotros, ninguno estaríamos acá. Porque ayer pequé, ayer me enojé, ayer dije grosería, ayer no sé qué más, y un montón de cosas. ¿Sí o no? O sea, no estoy diciendo que usted lo hizo, pero es un ejemplo. ¿Entienden lo que yo digo? O sea, si el amor del Señor nos tuviera, su misericordia, no Él fuera como nosotros ninguno estaríamos acá. Ya la humanidad hubiera sido destituida. Porque nosotros somos juzgadores. ¿Cómo se le ocurre? Bueno, hay cosas que pasan y decimos, ¿cierto? Pero a veces en nosotros hay cosas que solo el Señor nos perdona, ¿cierto? Y dice que nos perdona y que cuando nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona y lo deja en lo profundo de la mar. No se olvidó del pecado. ¿Sabe que hay veces que hay gente que no se ha perdonado? Y sigue con lo mismo y trae recuerdo lo mismo y no te has perdonado. Y debes perdonarte. Porque lo que ya fue, fue. Y el Señor hará lo que tenga que hacer. Una de las cosas que el Espíritu de Dios ayer me hablaba es confiar en su soberanía. Es confiar en que Él es el Señor. Y que si el Señor me ha dicho que me he perdonado, me perdonó y eso lo dejó de lo más profundo de la mar y ya no hay más. Porque yo sí quiero estar en la fuente de agua viva. Yo no quiero ser una cisterna rota, quebrantada. Jeremías 2:1 dice, y vino a mí palabra del Señor diciendo, ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Mira, yo quiero decirte algo. Hoy estamos nosotros. Pasará meses y este lugar estará lleno. Amén. Tendremos que hacer 2 servicios. Yo ya les he dicho. Usted, algunos, yo sé, lo veo, algunos lo creen, algunos no lo creen. Algunos dicen, no, yo lo sé. Pero mire, cuando sea eso, usted no sea así. No sea así. Sino que mantenga su amor, arda por el Señor, siga ardiendo por el Señor, siga ardiendo por su espíritu. Si la pastora no lo ve, el pastor no lo ve, el Señor lo ve. Amén. Si la pastora ya no es como antes porque no le pudo abrirle la puerta, no llegó a la hora hoy día, como antes. Pero si usted lo está haciendo, hágalo para Él. Amén. Hágalo para el Señor. Porque mire, dice que cuando no la tierra no estaba sembrada, tenía amor. Cuando estabas en el desierto, me seguías. Le hablaba, Jeremías hablaba al pueblo. Cuando no había nada, tú estabas allí. Cuando la tierra estaba escasa, tú estabas allí. Tú me estabas sirviendo. Por eso el Señor nos está hablando hoy día y nos está diciendo, iglesia, si hoy tú ves lo que ves, eso pasará.
Y la iglesia crecerá y verán y veremos filas hacer. Habrá 2 cultos, lo dejo grabado. Habrá 2 cultos. El domingo, uno en la mañana, uno en la tarde. Y usted servirá. Usted va a estar aquí. Porque Dios lo puso como simiente. Y eso Dios le dijo en el momento 1. Entonces, para ser simiente, tenemos el amor del Señor. Tenerlo, ya sea que esté en el desierto o no en el desierto. En la abundancia, en la escasez. En todo tiempo. Porque el pueblo de Jeremías le habló al pueblo de Dios. Y dice, santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha. Todo lo que comían de ellas se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Señor. Así dice el Señor, ¿qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras el vano, lo vano y se hicieran vanos? Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley y no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. ¿Sabe que nosotros como pueblo de Dios estamos en un hilito de hacer cosas que a Dios no le agrada? Estamos en un hilito escuchar profetas de Baal. Estamos en un hilito en poder ser promovedor de una división. Estamos en un hilito hacer cosas que al Señor no le agrada. Por eso que el Señor te dice hoy día, estar alerta, estar precavido, estar con el discernimiento y la visión del Espíritu Santo para poder ser guiado y para poder ser un apoyo y poder ser guiado por el Espíritu de Dios. No ser como el pueblo de Dios que se alejó de Él. Miren, y aún estando en escasez y aún estando esclavos, ellos todavía recordaban Egipto. ¿Será que todavía estás acostumbrado de que te anden dando instrucciones y enojado? ¿Será que todavía estás acostumbrado de que hay que mandar y llamar? Acostúmbrate al amor del Señor. Acostúmbrate a lo que el Espíritu de Dios quiere. Acostúmbrate a lo que Él quiere, como el Señor quiere. El pueblo de Israel estaba acostumbrado y se alejó de la justicia del Señor. Acostumbrado al cautiverio que el pueblo de Egipto hizo en ellos. Todavía estamos cautivos, todavía estamos en el mundo. Todavía hay cosas que todavía el mundo o la religión sembró en nosotros. Debemos desechar la religión. Debemos desecharla. Y no significa de que voy a dejar de ir a la iglesia porque la pastora dijo que desechemos la religión. No, lo que hace diferente al que no sigue una religión es que yo soy como usted me ve allá en Chabunco o acá. Allá en Porvenir o aquí. Allá en Puerto Natales o acá. Eso es lo que me hace ser hijo e hija de Dios. Porque es su integridad la que me sostiene. Entonces dice, ¿qué es la fuente de agua viva? Es un río alimentado por miles y miles de tributarios. El Amazonas, dice, un río caudaloso del mundo. La cuenca de Mis, dice en Amazonas, que es una cisterna, un lugar donde se guarda agua para conservarla. Esto lo hace la gente donde escasea agua, ¿cierto? ¿Qué es una cisterna rota? Una cisterna que no retiene agua. Usted no debe ser una cisterna, sino debe estar en el agua viva, en la fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque es como hoy día. Hay hermanos que yo veo solo los domingos y vienen a llenar solo su agua los domingos. Retienen agua sola, pero después cuando se acaba el agua, van a venir el próximo domingo. Van a venir una vez al mes. Van a venir dos veces al mes. Debemos estar en la fuente de agua viva. No ser una cisterna que solo conserve agua, sino estar en la fuente de agua viva. Ni menos ser cisterna rota.
Porque dice que el pueblo de Israel sembró, hizo una cisterna por sí solo. Y cuando dice por sí solo, es que se guió a su propia prudencia. No escuchó la voz de la profecía. A veces grabamos, y yo lo encuentro maravilloso grabar las profecías, pero a veces solo es escucharlo, pero no lo retenemos en nuestro corazón. No lo valoramos en nuestro corazón. En vez de valorarlo, lo cuestionamos. Mira, aquí se equivocó. Volvió a repetir la misma palabra. Mira, aquí hizo esto. Se trabó ahí. Obvio, si soy humana. Me voy a trabar. Va a haber cosas. Cuando usted me oye profetizar, usted tiene que clamar. Porque no solo escucha la voz del Señor, a veces vienen ataques del enemigo. Amén. Y no solo yo, a muchos los que Dios va a usar acá. Amén. Uy, hermano, a muchos de los que Dios va a usar acá. Amén. Amén. Obvio, la iglesia tiene que crecer. Usted no puede solo estar en la banca, sino que debe florecer con los dones del fruto del Espíritu Santo. Esos son los regalos que el Señor nos dio. Y aquí tenemos, ¿cierto? La fuente de agua viva, que es lo que Dios quiere para nosotros. Pero acá está esa fuente agrietada, esa fuente que ya no retiene agua. Debemos estar en la fuente de agua viva, que correrán ríos de agua viva sobre su pueblo, sobre su iglesia. Cuando había escasez, ¿cierto? Ellos hacían cisterna para retener el agua. Obviamente somos cisternas también porque tenemos y guardamos la palabra del Señor. Pero debemos estar constantemente en esa fuente de agua viva para recibir constantemente, todos los días, esa fuente de agua viva. Esa cisterna esté llena. Debemos recibir de esa agua viva. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante eso, pastora? Para no hacer esos dos males. Cristo viene pronto. Amén. Y perdón que vino acá en una iglesia que hable de la venida de Cristo, pero nosotros amamos la venida del Señor. Y Cristo viene pronto, y como viene pronto, cuando venga pronto, esto se va a ver mucho. Me has abandonado, has cavado cisternas agrietadas a sí mismo, que quiere decir que han dado tu propia prudencia. Pastores que se han olvidado del Señor, que hacen su propia doctrina. Dos males. Debemos estar precavidos. Yo sé, miren, que usted trabaja. Yo sé que hay cuentas que pagar. Yo igual tengo que pagar cuentas. Todos deben pagar cuentas. Hay deudas que debemos pagar. Sí, hay ropa que tenemos que comprar. Porque otros guardamos un poquito más, otros no. ¿Cierto? Es parte de la vida. Pero no se enamore de este mundo. No se enamore de esta tierra. Sino enamórese del Señor. Porque si no se enamora del Señor, es porque no está en el agua viva. No está en la fuente de agua viva. Déjese de cuestionar lo que el Espíritu de Dios hace. Porque cuando usted cuestiona un instrumento, no cuestiona el instrumento, cuestiona el Espíritu de Dios. Cuestiona al Espíritu de Dios. Haga lo que Dios quiera hacer y deje de cuestionar. Mire, había un profeta usado por el Señor. Y dice que Dios lo mandó a profetizar a tal lugar. Y le dijo, mira, pero yo le digo algo. Si usted quiere crecer, sea obediente. Porque mire. Y le dijo, no vayas a ningún otro lugar, ni pases a comer pan, nada. Anda directamente a donde yo te mandé. Le dijo eso, solo le dijo eso. Dice la palabra de Dios que él se fue. Y él caminó y se encontró con otro profeta. Y le dijo, mira, ven, vas a comer. Te invito a comer conmigo. Y le dijo, y el hombre que Dios le habló, le dijo, no, es que yo no puedo ir. Yo tengo que ir. Yo tengo que ir donde me mandaron. Y el profeta dijo, es que yo igual soy profeta. Es que yo igual soy profeta. Yo igual soy usado. Yo igual soy hijo de Dios.
yo igual canto, yo igual danzo, yo igual lo hago. Quédate acá conmigo. Ven acá, quédate. ¿Qué hizo el que fue enviado? Obedeció al que no tenía que obedecer. Y se quedó con él y fue y comió. ¿Qué hizo? Desobedeció. El Señor lo quiere para grandes cosas, pero si no hay obediencia, de nada sirve. La iglesia de Cristo tiene que obedecer para que sea lo que el Señor quiere que sea, no lo que tú quieres. No el Dios de tu imaginación, sino el Dios de la palabra. Entonces dice que luego ya él se fue y todo, porque obedeció a su amigo profeta, y se fue, y los leones lo comieron, y murió. O sea, entró el devorador. Por eso, a veces pareciera que hacen lo mismo. Danzan, cantan, predican, exaltan, están con el fuego, gloria a Dios, aleluya. Pero no es lo mismo. Obedecer tendrás la ganancia. El que obedece está en el agua, en la fuente de agua viva. En esa agua viva que es la vida Zoe, la vida plena. A veces queremos venir a la iglesia solo como escuchar, sí, yo voy a venir a la iglesia y solo voy a recibir, sí, es bonito, está bien, me gustan las danzas. Pero no hay ningún impacto que el Señor ha hecho porque tú no has permitido que el Señor haga un impacto verdadero contigo. El Señor no entra a la fuerza. Él no impone, Él expone. Cisternas rotas. Y una de esas se mueve la traición. Génesis 37:22 dice, Rubén les dijo, además, no derramaréis sangre, echadlo en el pozo del desierto, pero no le pongáis las manos encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlos a su padre. ¿Quién era Rubén? ¿Quién pasó eso? El hermano de José. El hermano de José. Rubén dice, planeó, dijo, no derraméis sangre, echadlo mejor en el pozo, en el desierto, échalo allí donde no, esa cisterna que está seca, déjalo ahí. Y no pongáis manos encima, nada, déjalo, bótalo nomás. Esto dijo para poder librarlos de las manos de ellos y volverlos a su padre. La traición es parte de una cisterna rota. La gente que se mueve y es cisterna rota, fluye en la traición, no fluye en la verdad. Si hay algo en nosotros en eso, la gracia del Señor te sana. La gracia del Señor te perdona, el Espíritu de Dios te perdona, pero no para que vuelva lo mismo, sino para que seas lo que el Espíritu de Dios quiere para ti. Y fluyó Él en traición y hizo un plan para que nadie sepa lo que había planeado contra José. Mira, y hay un tema, porque hay gente que dice, no, pero es que los hermanos de José fueron igual usados por Dios, porque de alguna forma no se hubiera cumplido el propósito del Señor. Perdón que hable así, pero para que sea un poco de actriz. ¿Cierto? Y a veces decimos eso. Pero es que no es que no se iba a cumplir el propósito de Dios. Dios sí lo iba a cumplir igual. Igual lo iba a cumplir. Lo que pasa es que la esencia del humano, cuando está sin Cristo, fluye en traición. Hay traición. ¿Habrá traición en tu corazón? ¿Has permitido que eso fluya en ti? Dios te quiere sanar. Amén. Idolatría, Génesis 37:24. Y lo tomaron y lo echaron en el pozo. Y el pozo estaba vacío. No había agua en él. Estaba seco. Estaba seco. Y cuando está el pozo seco, hay idolatría. No solo idolatría en imágenes, en que me pongo el ojo turco, en que me pongo el hilo rojo, no solo en eso. Idolatría de sangre y carne. Adoro a alguien, mi prioridad es esta persona, mi prioridad son mis hijos, mi prioridad son otras cosas. Tu prioridad tiene que ser el Señor. El Señor va a ser tu prioridad, y si Él es tu prioridad, Él va a alinear tu familia, Él va a alinear tu casa, Él va a alinear tus hijos, Él va a alinear tu matrimonio, Él lo va a hacer.
Pero si no le das el lugar que a Él le corresponde, Él no va a alinear tu casa, Él no va a alinear tu familia, Él no va a alinear tu economía, no lo va a hacer porque tú no le estás dando el lugar que a Él le corresponde. Porque solo tú vives una religión y no a Dios como corresponde, que es real. No hay agua, impureza. Dice Zacarías 9:11, dice, en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a los cautivos de la cisterna, en lo que no hay agua. No hay agua. Un pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en que no hay agua. ¿Por qué? Porque ahí se hizo un pacto. Pero Él necesita que nos movamos a lo que Él quiere. El devorador, 1 de Pedro 5:8 dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Mira, esto es lo que hablaba el Señor. ¿Qué dice? Léalo para que se despierte. Dígalo, 1, 2, 3. Ser de espíritu sobrio, estar alerta. No lo dijo la pastora, lo dijo el Señor. Sed de espíritu sobrio y estad alerta. Nosotros no nos podemos relajar. Si nosotros no hay relajo, nosotros debemos estar así pro. Así como usted se levanta a las 8 de la mañana para ir a trabajar y de repente ya se le fue el sueño porque ya está trabajando y todo. Lo mismo pasa con el Evangelio. Debemos tener un espíritu sobrio y estar alerta. Vuestro adversario, mire, tenemos un adversario que es el diablo. Anda al acecho. O sea, ¿qué quiere decir acecho, Joan? ¿Qué quiere decir acecho? Esperando, ¿cierto? ¿Para qué? Para atacar. Para atacar. Atento. ¿En qué momento va a pelear el pastor con la pastora? A ver, vamos a ver. ¿En qué momento? A ver. ¿En qué momento los combos iban como venían? ¿En qué momento? Porque es así. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra toda potestad, huestes. Esa es nuestra lucha. Entonces, el acecho como león rugiente, buscando a quién? Devorar. Segunda de Samuel 23:20 dice, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un valiente, de grandes hazañas, mató a 2 hijos de Ariel y Moab, y él descendió y mató a un león en medio de un foso, un día que estaba nevando. Y el foso es la cisterna rota, es la cisterna vacía, que no hay nada. Ahí lo mató. ¿Por qué? Porque lo derribó. Y hoy si estás en una cisterna rota o una cisterna vacía, tienes que derribarlo para entrar a la fuente de agua viva. Vencer a ese león. El león que es el que viene a devorar tu bendición, el que te robó tu familia, el que tú permitiste y abriste puerta. Ese es el león. No el león de Judá. El león que viene a mentir, el que viene a devorar la bendición, el que cuando ya salgas acá te va a querer robar lo que Dios te ha dado. Pero no porque Él tiene dominio sobre nosotros, sino porque tú le abriste las puertas. Fuente de agua viva y beber el agua viva, porque correrán ríos de agua viva. Creeremos y tendremos fe. Esto producirá permanencia. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotará de agua. ¿Qué brotará de agua? Pero mira, ¿qué dice? El que cree. No todos creen. No todos creen. Pídale fe al Señor. Aumenta, Señor, mi fe. Cree. El que cree aumentará y brotará de usted agua viva. Y creer significa confiar, encomendar, guardar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que su palabra está escrita en las tablas, ¿cierto? De nuestro corazón. Guardar su palabra. ¿Cómo guarda el joven su camino? Guardando su palabra. A veces decimos, el jovencito si tiene que guardar su palabra, porque... Y nosotros igual. Debemos guardar su palabra para permanecer y creer en Él. ¿Cómo aumento mi fe? Oyendo la palabra del Señor. A veces mezclamos lo que es de Dios. Un poco de Dios, un poco de cumbia, un poco de Dios, un poco de no sé qué cosa. De todo, le mezclamos todo. Obviamente que si yo mezclo todo y no tengo una permanencia con el Señor, olvídese de que va a tener fe, olvídese de que va a poder crecer. ¿Por qué? Porque no le ha dado el lugar que a Dios les corresponde. No deja fluir el río de agua viva.
El Señor saciará tu alma y te dará vigor. Isaías 58:11 dice, y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto regado y como un manantial cuyas aguas nunca faltará. Nunca faltará. El Señor va a saciar. El Señor aumentará el deseo. Pero nosotros debemos darle lugar al Señor, debemos darle lo que Él quiere. Debemos buscar, debemos escudriñar su palabra, debemos oír su palabra, debemos encender el canal de la iglesia y escuchar la predicación de sus pastores. Clic, 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 clic. Hay que hacerlo. Debemos aumentar nuestra fe oyendo la palabra del Señor, porque Él nos hace permanecer en esa agua, de fuente de agua viva. El Espíritu del Señor está en nosotros y jamás hará falta de fluir como ríos de agua viva. Isaías 59:21. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que ha puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Ahora tenemos la palabra del Señor, pero si viene una persecución, usted debe guardar su palabra. Los chinos en su ropa colocaban palabras, lo escribían en su ropa y leían así las palabras de Dios. En papelitos, en cualquier cosita anotaban la palabra de Dios para atesorarla. ¿Tendrá que Dios colocarnos y llevarnos a ese extremo para valorar su palabra? ¿Cierto? Ojalá que no. Ojalá que Dios nos lo permita. Pero si es así, estar en el agua viva nos hará permanecer, porque guardamos su palabra. Y ya finalizando, Juan 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y cuando dice sed jamás, es que ya no necesitarás ir al mundo, es que ya no necesitarás ir a la disco, es que ya no necesitarás ir al pub no sé cuánto, es que ya no necesitarás mujeres, es que ya no necesitarás engaño, es que ya no necesitarás pornografía, es que ya no necesitarás lo que tú sabes que todavía no tienes. Cuando nosotros estamos en el agua viva de su fuente, no tendremos sed jamás del mundo, sino que el agua que yo le daré, que es el Señor, se convierte en Él como agua de fuente de agua viva, que brotará para nuestra vida eterna. Amén. Eso es lo que el Señor ha hablado hoy día. Capaz que no es una palabra que sea muy simpática y muy agradable, pero el Señor cuando corrige es porque ama a sus hijos. Siéntase amado por el Espíritu de Dios porque Él nos ama. Él no quiere que hagamos esos dos males, abandonarlo. Y cuando lo abandonamos, la evidencia es que cuando andamos en nuestra propia prudencia. Él quiere que te alinees a lo que Dios quiere. Él quiere que vuelvas a lo que Él quiere, que como empezaste. Cuando tocabas, cuando adorabas, cuando estabas allí en una iglesia capaz muy grande, muy pequeña. El Señor quiere que vuelvas a lo que Dios te ha llamado. Amén. Esta ha sido la palabra del Señor, cisternas rotas que determinarán tus propósitos, tus propios propósitos. Por eso que no debemos ser cisternas rotas, debemos andar en la fuente de agua viva y ser esa cisterna que va a retener esa agua permanentemente, para que no se cumplan mis propósitos, sino los propósitos de Él. Amén. Amén. Esta ha sido la palabra del Señor. Esto ha sido lo que el Espíritu de Dios me ha llevado hoy día a hablarle, amada iglesia.